¿Cómo te encuentras? Pues sinceramente no muy bien. Toda esta batalla está teniendo un coste personal para ti. Sí, cada vez más. Cada vez me derrumbo más, cada vez me dan más ganas de tirar la toalla. Pero luego al mismo tiempo pues saco fuerzas y pues, tengo que seguir. Supongo que sabías que el camino no era fácil. Bueno, no imaginé que fuera tan difícil. No imaginé que fueran tan tozudos, ¿no? Para no entender algo así. Entonces no creí que fuera tan difícil. Pero bueno, creo que el tirar la toalla, para mí es más difícil tirar la toalla que seguir. Aunque a veces pienso en tirarla, pero algo no me deja tirar la toalla. ¿Cuándo empezó todo esto? ¿Cuándo te planteaste que esto ya no podía aguantar más dentro de ti? Bueno, eso fue en el año 2014, cuando siempre lo he dicho que fue el detonante el caso de Granada, porque pues comprobé que eso seguía ocurriendo y había un montón de sacerdotes implicados y eso me recordó el caso mío, que también pues abusador solo hubo uno, pero implicados eran todos. Y bueno, pues eso gente de mi familia me animó a hacerlo y bueno, lo hice con mucha incertidumbre y con bastante miedo, pero me lancé. Y también con la convicción de que si lo hacía hasta el final, no me iba a quedar en el medio. El detonante dice siempre que fue el caso de Granada, el chico este que mandó la carta al Sí, Papa, pero supongo que todo viene de mucho antes, que había una inquietud ahí, por decirlo, y tú mismo lo has dicho en alguna conversación, que también pensabas en que tu paso, dar ese paso, podía servir para que a otros niños no les pasara esto más. sí, claro, pero era difícil, ¿no? Porque yo no... Quizás el Papa Francisco ha influido, ¿no? Aunque creo que no está haciendo lo suficiente, pero bueno, creo que ha hecho más que otros. Y yo en los años de atrás, con los papados que ha habido, pues yo lo veía inviable también denunciar. Entonces, ¿Has tenido alguien del entorno de la iglesia que alguna vez has encontrado el amparo y te hubiera animado? ¿Nunca has explorado esa vía? ¿Alguien en quien tú hubieras encontrado un consuelo y que te hubiera comprendido? no, dentro de la iglesia no. Un amparo y una comprensión sincera dentro de la iglesia no la he encontrado nunca. De nadie, por parte de ningún miembro de la iglesia. ¿Cómo se vive todo ese periodo desde que os pasa esto hasta que tú llegas a eso? Primero lo viviste una etapa con tu hermano, lamentablemente luego ya no pudiste. Pero eso venía a la memoria de vez, o eso está ahí siempre, o Eso está ahí todo siempre. ese periodo que estuvisteis ahí hasta que decidiste que ya no podía ser más. Eso está ahí siempre. Lo que pasa que, bueno, pues los días son muy largos, los meses, los años, y bueno, pues tienes que vivir, ¿no? Tienes que trabajar, tienes que hacer por tirar para adelante, por ilusionarte con otras cosas, pero eso está ahí presente siempre, claro. Y hasta llegas a plantearte que eso va a quedar ahí oculto para siempre. Mi hermano se lo planteó, vamos, lo tenía clarísimo, y de hecho a él le ha ocurrido, ¿no? Con él no se hizo justicia. Y yo pues también lo pensaba, ¿no? Que nunca nunca se iba a saber la verdad. Yo lo tenía bastante claro. Y entonces vas y decides escribir esa carta al Papa, donde según tú luego dijiste, escribiste pinceladas para lo que era. Sí, bueno, mi carta era bastante más extensa, ¿no? No solo hablé de los abusos, hablé de los castigos que nos infligieron después al denunciarlo y bueno, pues todo eso lo quité porque era una carta muy extensa. Entonces, como no me creía que fueran a leer ni la que envié, pues menos una de 25 o 27 folios que me salieron. Entonces, bueno, creo que la carta que envié sí es bastante completa, porque incluye un poco todo. Nombres, apellidos y bueno.
intenté incluir los abusos y los abusos psicológicos y los castigos. Creo que el que leyó esa carta, creo que enseguida comprendió que lo que leyó fue un horror. Y fue la que efectivamente permitió abrir esto, porque como te admitieron en el propio obispado de Astorga, el propio vicario judicial, si tú no das ese paso por otra vía, ¿tú estabas seguro de que por otra vía nunca serías...? No, estoy completamente seguro que si yo envío esa carta al obispado, no hubiese tenido respuesta en absoluto. Estoy completamente seguro. Y más con lo que ha pasado después. Sí, bueno, lo que ha pasado después... Hombre, tengo que ser sincero que al principio creí que estaban haciendo bien las cosas. Me lo creí de verdad. Pero luego, cuando llegó el cambio de obispo, durante todo ese tiempo de que se jubiló y entró el nuevo señor obispo, el proceso estuvo parado. A mí nunca me informaron de nada. Y bueno, luego arrancó otra vez de nuevo el proceso cuando entró este obispo y las cosas cambiaron significativamente. Se ha llevado por delante a un vicario judicial ya el proceso. Sí, parece ser que lo han cesado. Y bueno, cambió bastante el proceso. Y el vicario judicial también cambió. Javier, ¿tú fuiste alguna vez por dinero? ¿Pensaste en el dinero? No, nunca lo hice por dinero. De hecho, lo pongo en mi carta porque lo tuve en cuenta, ¿no? Se me encendió esa luz, ¿no? Diciendo, bueno, seguramente piensan que es por dinero. Entonces yo tuve la precaución de dejar por escrito que yo no buscaba dinero. Yo buscaba la verdad y sobre todo, pues, reponer el nombre de mi hermano y su honor, y es lo que yo buscaba principalmente. Pero luego, bueno, el proceso fue bastante catastrófico, entonces no me dejaron otra opción. Me enfadé y pues pedí dinero. Un proceso en el que hasta el propio obispo se sorprende hasta 3 veces de que no tuvieras un abogado, de que tú fueras así, a cara descubierta y solo. Sí, él mismo se sorprendió que no tuviera abogado en el proceso porque nadie me informó que tenía que llevar un abogado. A mí me llamaron de la diócesis de Astorga y cuando me presenté allí, bueno, tuvimos una reunión con el vicario bastante larga, de 3 horas y media. Me comentó que no iba a levantar acta de esa reunión y bueno, yo como en esa reunión vi buenas intenciones, vi que me trató bien, pues bueno, a mí no me importó. Me explicó muchas cosas del proceso que luego, bueno, no se cumplieron. Y luego fui a una segunda reunión, ya que fue mi declaración, con el vicario judicial y el notario. Y bueno, la declaración fue prácticamente redactada por el vicario judicial, porque realmente lo que pone en esa declaración, bueno, yo lo podía aprobar en cierta medida, pero me tenían acorralado entre los dos, porque estaba prohibido entrar en esa sala, no permitían entrar a nadie más que a mí. Entonces, bueno, pues imaginaros la situación. ¿Sentiste indefensión? Sí, sentí... En la primera reunión no. Puedo decir que fue hasta agradable, si cabe decir agradable. Pero en la segunda reunión sí, yo sentí que estaban manipulando algo. Si hubieras tenido abogado, las cosas hubieran sido de otra manera. Hombre, claro, si hubiese tenido abogado, pues mi abogado hubiese dicho esto sí o esto no. Ellos en algún momento hasta dicen que no fuiste lo suficientemente explícito ni en lo de solicitar una reparación ni en explicar realmente lo que os hicieron en esa... Supongo que lo de contar lo que pasó es una de las cosas más duras en este proceso. Bueno, contar lo que pasó en esa reunión básicamente dijo que lo que estaba en mi carta pues ya era la denuncia, que no hacía falta repetir lo que ya estaba escrito. Entonces empezó a hacer la declaración. Duró bastante tiempo, como 2 horas y media largas.
Y bueno, luego llegó a la última pregunta, que era la más difícil para mí y supongo que para ellos también. Y bueno, me preguntaba el vicario judicial que qué pedía. Me lo preguntó en varias ocasiones y yo, como no contestaba, él me dijo que la declaración era mía, que si quería que la dejara así, porque yo era incapaz de, ante su insistencia de que quería, yo sabía por dónde iba. Entonces él, cuando me dijo eso, pues yo le dije que me cabreé y le dije que no iba a poner una cantidad de dinero porque la infancia de mi hermano y mía no tenía precio. Entonces él saltó que si me ofrecía 50.000 euros me podía sentir ofendido. Yo, ante esa afirmación, pregunté que si estaban hablando de una reparación económica y los dos dijeron claro. Entonces yo, con la afirmación que me había hecho el vicario judicial, más la pregunta que yo hice, que para que quedara claro como el agua, para saber de lo que estábamos hablando, pues yo le empecé a hablar de cantidades de reparación que había habido, por ejemplo, en Estados Unidos, que eran conocidas por la opinión pública, estaban en los medios de comunicación, que las reparaciones que habían habido eran millonarias. Yo es lo que me limité a decirle. Entonces el vicario judicial dijo, bueno, pues entonces podemos poner como en otras partes del mundo. Y yo dije, bueno, pues ponlo. Y el notario lo escribió, como escribió el resto de la declaración, prácticamente redactada. Pero bueno, yo estuve de acuerdo en que pusiera eso, ¿no? Como en otras partes del mundo, porque yo, como una cantidad, no se lo iba a decir, porque era incapaz. Y luego el notario pidió la palabra y yo estar hablándole de cantidades en Estados Unidos, el notario dijo que no existían unas tablas para cuantificar eso, ¿no? Como queriéndome decir que eso eran, pues, acuerdos. Y bueno, pues lo escribió y bueno, pues lo dejamos así, como en otras partes del mundo. Y el vicario judicial dijo, fíate de estos dos curas y déjalo así. Entonces yo entendí con esa afirmación también que eso a mí me iba a beneficiar. Dejando claro siempre que yo no buscaba dinero, porque eran ellos los que estaban hablando de dinero y la pregunta económica la hicieron ellos, no se la hice yo. Entonces, bueno, lo dejamos así y así se quedó. Entonces, luego el señor obispo dijo que no había puesto una cantidad. Bueno, estoy de acuerdo que no fijé una cantidad, que podía haber puesto la que yo hubiese querido, porque me lo estaban preguntando. Pero sí quedó fijado como en otras partes del mundo. Por lo tanto, yo creo que quedó fijado. Creo, es mi opinión. Y en el propio proceso, el vicario dice que hay dos procesos: la imposición de la pena al pederasta y la reparación. Efectivamente. Dice que son procesos distintos. Entonces, bueno, pues lo metieron ahí todo junto. Yo creo que ellos notaban que yo estaba nervioso y bueno, intentaron hacer la declaración un poco a su manera, ¿no? Porque hasta me hicieron, que yo reconozco que firmé la declaración, pero yo creo que me hicieron hasta, pues, que perdonaba a ese señor. ¿Pero qué es más decepcionante? ¿Eso, la reparación, o la pena que viste que luego le impusieron a este señor? Es decepcionante todo, porque luego, a medida que iba pasando el tiempo, pues, bueno, pues que lo que pasamos mi hermano y yo durante un año entero prácticamente, a ese señor diga que al menos de un año, o sea que se entiende que un año y una hora ya está cumplida bueno, un año y un minuto ya está cumplida la sentencia, pues hombre, a mí me hizo bastante daño. Yo, cuando recibí la sentencia, que fue por correo certificado, la leí en correos, abrí la carta y la leí. Para mí fue devastador lo que leí. Pero por otro lado, dije, bueno, con esta carta o con esta sentencia o lo que se le parece a una sentencia, tenía más o menos la verdad ya, ¿no?
porque yo al leer esa carta la releí otra vez y dije, bueno, aquí lo reconocen todo, ¿no? Hasta él mismo, ¿no? Que reconoce los hechos. Pero bueno, para mí fue devastadora leer esa carta, fue devastadora. Porque partíais de la nada. Cuando tú lo hablabas con tu hermano, que en paz descanse, decíais, no tenemos nada. Nada, ¿Cómo nada. vamos a demostrar esto? Claro, sí, sí, mi hermano no tenía otra cosa en la boca, que, vamos, nunca se habría planteado denunciar en ninguna parte, porque a él le daba miedo lo de las pruebas. Y enfrentarse a toda esa gente que nos hizo tanto daño, pues otra vez como que no. Lo tenía muy claro, que no. Estaba resignado y ya está. Una parte muy importante de esa carta y de esta denuncia son los encubridores, los que supieron y no hicieron. ¿Te costó, Javier, poner ahí ciertos nombres? Sí, me costó ponerlos todos, porque, bueno, yo cuando envié esa carta por correo certificado con uso de recibo, la puse en correos, la mandé a Roma y, bueno, no esperaba respuesta, pero durante todos esos 9 meses que estuve esperando hasta que me llamaron, yo creí que me iban a llamar, pero de un juzgado, porque alguien de esos nombres que puse y apellidos, pues me había puesto una querella por calumnias, o se habían juntado todos y me habían puesto la querella a todos. Es lo que yo pensaba. Entonces, pues lo pasé mal, claro. Claro, es duro saber que alguien a quien le has dicho y que lo sabe no actuó, como es lo que pasó. Sí, bueno, no actuaron. Es algo que me cuesta hasta decirlo, ¿no? Que un niño vaya a pedir auxilio y pues no le otorguen ese auxilio, pues me parece inhumano. Y más cuando se pide otra vez y me parece algo inhumano. Y más cuando continúa un año allí. Sí, luego mi hermano y yo nos fuimos porque terminamos ese ciclo escolar y sí, él siguió un año allí, siguió un año más y sé que hay más víctimas. Tú siempre has mantenido eso, que hay más víctimas. Sí, sí, hay más víctimas. Lo que pasa que las víctimas siguen teniendo pavor. Primero a presentarse como víctimas y luego, pues, me imagino que tendrán el mismo miedo que yo he tenido siempre, ¿no? Que no tienen pruebas, que la gente que dirá, que lo haces por dinero y, bueno, la gente prefiere callarse y ya está. Ese es el problema. ¿Te ha decepcionado la falta de respuestas? ¿Esperabas más de, pues eso, de chicos que les habrá pasado lo mismo y que andan por el mundo? Y que no han actuado cuando tú ya has abierto un camino muy importante. Sí, pero lo entiendo. No denuncian, pero yo lo comprendo. Es legítimo denunciar y es igual de legítimo no hacerlo, porque yo entiendo, hay que echarle mucho valor para denunciar, mucho. Y lo entiendo, el que no quiera, el que más o menos esté bien o... Bueno, yo lo entiendo, el que no quiera denunciar lo entiendo. No lo comparto, porque yo estoy convencido de que si yo me voy a la tumba con esto, yo me convertiría en el mayor encubridor de todos. Entonces es como yo lo entiendo. Pero puedo comprender que la gente no denuncie porque lo puedo comprender. Viendo la situación en la que yo te veo nervioso y un poco tocado, el coste personal está siendo importante, pero vamos, a lo mejor había sido más el coste de estar callado. ¿Volverías a dar estos pasos, Javier? Sí, los volvería a dar. Los volvería a dar. Son difíciles, la gente te cuestiona, ¿no? A una víctima, yo lo he hablado con más víctimas y la pregunta ¿por qué ahora? Eso hace mucho daño a una víctima. El por qué ahora, bueno, pues porque me da la gana. Y ya está, no hay más explicaciones. Porque quiero hacerlo ahora, porque creo que las posibilidades ahora son más grandes o hay más posibilidades de... Y ya está. Esa pregunta ofende mucho a una víctima. El por qué ahora. Y bueno, el por qué ahora, en mi caso, mi hermano lo denunció siendo un niño.
Y mis padres, cuando se enteraron, mi padre también lo denunció. Entonces, el por qué ahora no, yo lo llevo denunciando toda la vida. Entonces, y bueno, no se llevó a un juzgado, porque si los jueces dejan mucho que desear ahora, pues antes eran muy amigos de los curas, entonces eso habría sido inviable y nos habían partido más la cara. Hablabas de que era algo ya no solo conocido por las personas que tú apuntas como encubridores, sino los párrocos de la zona y... Sí, sí, luego mi padre comprobó que los párrocos de la zona eran conocedores de lo que había ocurrido. Lo sabían todos, todos, lo sabían todos. Y yo me he limitado a señalar con el dedo a los que puedo señalar, ¿no? Para no, yo no tener problemas. Pero hay más encubridores. Hay más no, son todos encubridores. La imposición de la pena de la segunda hora con el caso del Colegio Juan XXIII, que bueno, ha recurrido, lo que no ha ocurrido en tu caso, viene a ratificar todo lo que tú dijiste, por si a alguien le quedaba duda. Sí, claro, y espero que haya más denuncias. Espero que haya más denuncias. Sí, claro, ratifica lo que yo decía, claro. Como... Bueno, yo creo que lo que yo decía, como yo siempre he dicho la verdad, pues se ratifica todo, ¿no? Agradezco mucho a esas víctimas que salieran a denunciar. Agradezco mucho a mis compañeros de entonces que salieron a dar la cara por mí. Eso no lo voy a olvidar nunca. Es la primera vez que salía una manifestación a la puerta de un obispado, Sí, denunciando estos hechos. sí, bueno, y con gente que no había vuelto a tener contacto y bueno, ellos salieron dando su versión, que eran conocedores de lo que ocurría, pero que no actuaron por su inocencia. Yo no les echo la culpa de nada. Probablemente ahí hay gente que es víctima, probablemente. Y bueno, se lo agradezco. Para mí, el gesto que tuvieron mis compañeros es mucho más válido que cualquier gesto que pueda hacer la Iglesia Católica Universal. ¿Pero qué gestos has visto, Javier, de la De la Iglesia, bueno, Universal? no he visto ningún gesto. Lo único que veo es escurrir, no hacerse responsable de sus crímenes, buscar justificaciones, que ha prescrito, que a mí eso también me ofende, ¿no? El que insistan que ha prescrito, porque yo no tengo nociones básicas de derecho, pero cualquiera sabe que si dicen que el Papa ha derogado la prescripción, pues está derogada. Y punto. No, creo que la palabra prescripción ya no hay que pronunciarla más, porque si lo derogó, pues quedó derogada. Y la presunción de inocencia, si ese señor reconoce los hechos, pues la presunción de inocencia pues ya no existe. Y ya está. Entonces la presunción de inocencia y la prescripción creo que tienen que desaparecer, en mi caso al menos. Y ahora se suceden los protocolos para controlar, crean la comisión, no sé, ¿qué te ha parecido? Esta es la respuesta que ha dado la Iglesia. La creación de una comisión antipederastia que preside el señor obispo de Astorga. Bueno, que lo hayan elegido a él parece que lo eligen para hacer más daño, porque yo quiero dejar claro, porque pues, en los medios de comunicación dice que el señor obispo encubrió los abusos. Yo nunca he dicho que el señor obispo encubriera los abusos, porque salen diciendo que no pudo encubrirlos porque lleva 3 años en la diócesis, porque los abusos ocurrieron en el año 89. Pues evidentemente, cualquier tonto entiende que no los encubrió, porque es lógico. Yo no sé, yo cuando leo eso me produce gracia. Lo que yo digo es que ese señor encubrió y tapó mi proceso. Hizo el proceso como a él le vino bien y hizo lo que le dio la gana, impuso la pena que quiso, protegió y atendió mucho más al verdugo que a la víctima. Bueno, viven en la misma casa, vamos, y comen juntos.
Justificó en una ocasión que los hombres tenemos debilidades humanas para seguir justificándole y protegiéndole y amparándole. Entonces, pues que ese señor lo hayan elegido para la comisión para proteger a los niños. A mí los términos tan coordinador de la comisión, no sé qué, no. Para mí eso es pues una reunión que hacen para proteger a los niños, que aquí los niños no salen por ningún sitio. Y bueno, pues no creo que esté preparado para proteger a los niños, porque no protege a las víctimas. Y ya hemos visto que lo que hace es atacarlas, a víctimas reconocidas. Vamos, que es una respuesta la que están dando, una huida hacia adelante. Bueno, en esa reunión, pues esa puerta cerrada, pues hablarán de a ver cómo contener lo que se les viene encima y sobre todo a ver cómo evitar sus responsabilidades y hacerse cargo de las víctimas. Yo lo tengo claro, y si no, al tiempo. ¿Cómo contener lo que se les viene encima? ¿Estás seguro, Javier, de que esto va a explotar más de lo que ha explotado? No lo sé, no soy adivino, pero... Hombre, a mí me gustaría que no explotara para que no hubiera víctimas, ¿no? Porque yo sería el primero que me alegraría si no hubiera víctimas, pero hay víctimas. Hay víctimas, lo que pasa que a las víctimas le cuesta mucho dar el paso. Y hasta que no se allane un poco el camino, que es lo que yo intento, allanar un poco el camino, pues las víctimas se animarían más. Si el camino lo ven más liviano, se animarían más a denunciar. Pero si las víctimas no son tontas, si ven el calvario que pasan otros, pues prefieren no dar el paso. Pero espero que la Iglesia cambie, pero tengo mis serias dudas. Vamos, que esto lo hayan ocultado, silenciado durante décadas, hayan destruido a un montón de niños y que de repente quieran solucionarlo todo, yo no me lo creo. Está pasando, estamos viendo las noticias del mundo, de Chile, de Alemania, la conferencia episcopal pidiendo perdón y abriendo una investigación, de Pensilvania, con una fiscalía actuando. ¿Te da un poco de envidia de lo que está pasando fuera? Sí, claro. Bueno, no sé si envidia es la palabra, pero espero que eso llegue aquí, porque no es envidia, es hacer justicia y que las víctimas sean atendidas, todas las víctimas, como están siendo atendidas en otros países, porque al final creo que la Iglesia Católica es universal, ¿no? Y yo siempre he dicho que una víctima es lo mismo en España que en Estados Unidos que en China. Se me ha pasado antes por alto, Javier. ¿Qué has pensado cuando el obispo de Astorga te llamó chantajista? Bueno, ese día lloré, pegué patadas en las paredes. Probablemente, sé que es fuerte, probablemente si lo hubiese detenido delante, bueno, no lo voy a decir. Creo que ha sido algo personal hacia mí, porque él sabe que eso no es cierto, él sabe que eso es mentira. Y bueno, no sé por qué lo habrá dicho. Y ese es otro ejemplo gigantesco, el por qué ese señor no está preparado para proteger a los niños, porque se dedica a atacar a las víctimas. Ya lo hemos visto. Entonces, ese señor no está preparado para estar ahí, para estar dirigiendo esa comisión, ni para estar de obispo, ni de sacerdote, ni de nada. Ese señor, a mí nunca sentí el acercamiento de esa persona. Lo que sentí en él es a ver cómo se quitaba, a ver cómo podía deshacerse de mí. Y bueno, creo que llegó un momento en que hasta se lo creyó, que se iba a deshacer de mí. Te derrumbaste delante de él. Sí, me derrumbé delante de él, sí. Y ¿Cómo reaccionó? bueno, la primera vez que le vi, yo le vi un hombre asustado. Le vi asustado porque, bueno, quizás
quizás él entiende la envergadura que tiene esto, pero para ellos, ¿no? Para sus responsabilidades y por el coste que le puede traer, no por el coste que nos está ocasionando a las víctimas. Yo vi que estaba pensando en la institución. ¿Qué día vas a dormir tranquilo, Javier? Si siguen tratando así a las víctimas, nunca. ¿Y tienes esperanza de que las cosas cambien? No, no tengo esperanza porque ojalá, ¿no? Quiero equivocarme, pero es que siendo niño vi tanta maldad y cuando empezamos este proceso que hubo momentos que yo creí que iba a ir bien. Hubo momentos en que pensé, joder, lo que ha cambiado la iglesia, ¿no? Pero no. A mí el proceso para mí ha sido otro infierno, distinto al de los abusos, ¿no? Pero otro infierno. He vuelto a ver maldad, lo transgiversan todo, lo interpretan todo a su manera. El señor obispo me dijo que el caso estaba cerrado cuando el vicario judicial telefónicamente, cuando yo le llamé para expresarle mi indignación por la sentencia, él me dijo que el caso seguía abierto, que esa condena al año se revisaba y que el caso seguía adelante, que no había terminado. Y bueno, y luego el señor obispo, pues en la última reunión, dijo que el caso se cerraba, lo cerró él allí, in situ, con su boca, dijo que el caso había llegado hasta aquí y lo cerró él y ya está. Porque a mí antes, ni telefónicamente, ni por escrito, ni por ningún otro medio, nadie me informó de que el caso estaba cerrado. Yo estaba convencido de que ese caso tenía que seguir. Y yo me atenía a esa idea porque es lo que me había explicado el vicario judicial en las primeras reuniones, ¿no? Que había que castigar a ese señor, que había que pedir explicaciones a los que encubrieron, y bueno, y luego habría un proceso de reparación. Entonces yo es lo que estaba esperando, ¿no? Lo que me habían explicado. Y bueno, pues el obispo en la última reunión zanjó, él por su cuenta y porque le dio la gana a él, dijo que había llegado hasta ahí y hasta ahí. Me invitó a... Bueno, realmente me marché yo, me levanté de la silla y me marché. Pero él me invitó bueno, me dijo adiós hasta siempre y ya está. ¿Te ofreció psicólogos? Sí, me ofreció psicólogos. ¿Y psiquiatras? Sí, me ofreció psicólogos y psiquiatras, sí. Sí, pero... Bueno, al psicólogo ya voy yo al mío. No hace falta que él me ofrezca un psicólogo. Quizá el psicólogo y el psiquiatra es que ellos hubieran actuado de otra manera, ¿no? ¿Perdón? Que quizás el psicólogo y el psiquiatra es que ellos hubieran actuado de otra manera. Sí, claro, por supuesto. Yo no voy a criticar la profesionalidad de un psiquiatra y de un psicólogo, pero creo que si te dan afecto y entienden tu dolor y te piden perdón sinceramente, creo que eso es el mejor psiquiatra. Bueno, Javier, creo que hemos terminado. Solo quiero una última pregunta. ¿Y a partir de ahora qué? Pues a partir de ahora, pues seguiré luchando por varias razones. Cada vez tengo más razones. Una por mi hermano, otra por mi hijo, por los niños, para que no pasen por esto. Y si alguno pasa, que ocurrirá, lamentablemente y por desgracia ocurrirá, pues si le dejamos el camino más llano, pues mejor, ¿no? Y bueno, porque me he cansado de decirle a ellos que no, a la jerarquía eclesiástica, pues también se lo he dicho, ¿no? Que no voy a parar. Entonces, bueno, pues quiero hacer honor a mis palabras, ¿no? No me voy a rendir y haré pues lo que esté en mi mano. Y si alguien puede ayudarme, pues estoy abierto a que alguien me ayude, porque creo
que aquí hay injusticia por todas partes. Entonces, bueno, no creo que vayan a hacer justicia con futuras víctimas y vayan a atenderlas cuando no están atendiendo a los que están pidiendo auxilio y socorro en el presente, ¿no? No me lo creo.